vamos a empezar con este ejemplo de codificación. Una vez que ya recolectamos todos los datos, ¿qué sigue? Lo primero es codificar. Pero para eso siempre tengo que tener presente los objetivos, que no se me olviden porque es lo que va a guiar nuestra codificación y obviamente nuestro análisis más adelante. Pero antes de analizar, primero de verdad tenemos que trabajar un poquito los datos. Básicamente convertir los datos a números, a símbolos, y hay que tenerlo bien clarito para que no sea después un problema. Ok, los objetivos nada más recordamos que es analizar la relación entre los estilos de crianza vividos, ¿verdad? Que ahora vamos a ver que hay que hacer varios pasos para eso, y la madurez vocacional. ¿Okay? Son dos variables que están en escala. Muy bien, para eso tenemos tres objetivos específicos que de hecho nos van a dar la guía de cómo es que tenemos que ir analizando. Primero vamos a identificar el nivel de madurez vocacional. Eso quiere decir que es una escala que tiene diferentes componentes y vamos a analizar por componente y luego la escala completa. Esto es muy importante que lo recordemos, y es que vamos a, en el segundo objetivo, determinar el nivel de control conductual, de autonomía psicológica y de compromiso de los estilos de crianza vividos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta variable es diferente a la de madurez vocacional. Yo aquí no estoy determinando todavía el tipo de estilo de crianza. Yo estoy determinando los niveles de los componentes de los estilos, porque vamos a después darnos cuenta que primero necesito cuantificar esto antes de ver el tipo de estilo, que eso es lo que voy a hacer después acá en el tercer objetivo específico, que entonces ahí sí voy a evaluar la relación entre los diferentes tipos de estilos de crianza y la madurez vocacional. Pero para hacer esto, primero tengo que sacar estos niveles. A partir de estos niveles es que puedo tipificar y hacer unas pruebitas que me ayuden a ver la relación, si hay relación significativa o no, con la madurez vocacional. Vean que hasta para codificar tengo que primero revisar mis objetivos. Muy bien. Bajo estos objetivos resulta que tengo estos datos. Que hicimos la encuesta, esta es la prueba piloto, ¿verdad? Por eso es que son tan poquitos, pero que hicimos la encuesta, la aplicamos a toda la gente que teníamos que aplicarla, a la muestra, y así nos lo tira el Forms, ¿verdad? No me tira necesariamente números, sino que me tira las respuestas que la gente marcó. Yo en el SPSS obviamente no puedo trabajar con esto, yo tengo que pasar esto a números, que realmente es muy sencillo, pero tenemos que tener algunos cuidaditos. Primero que nada tenemos que hacer los códigos. Vean que entonces yo tengo aquí las preguntas, ¿verdad? Que se le hicieron a las personas participantes, y les voy a acomodar un código, un numerito, que es lo que sí me va a leer el SPSS. Para ir en orden, yo siempre recomiendo que hacer esta pestaña, que después la vamos a ocupar, pero no se copia y pega en el SPSS, pero la vamos a ocupar para el SPSS, ir haciéndola en orden, que yo sepa que estos ítems a qué corresponden. Por ejemplo, estos ítems amarillos corresponden a datos demográficos, pero todos los que son de la escala azul corresponden a la escala de madurez vocacional, todos estos. ¿Okay? Sin embargo, tengo otros ítems que corresponden a más bien la escala de estilo, o la escala de los componentes de estilos de crianza. ¿Okay? Es importante que yo tenga alguna manera de separarlos, porque me va a ayudar después a poder generar la presentación de datos. Eso es para nosotros. ¿Okay? Entonces, muy bien, me devuelvo. Perdón si se marea un poquito. Ok, entonces, yo tengo unas categorías que son nominales, que son nombres nada más. Por ejemplo, en género tengo hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, aquí en género yo tengo que asignarle un número, pero no puede ser 1 y 1, porque si no, el sistema no puede leer quién es hombre y quién es mujer. Entonces, le pongo números
que en este momento, cuando son nominales, no importa el orden. Cuando son nominales es nada más saber que uno es hombre y dos es mujer. No hay un orden específico, ¿verdad? Es nada más ponerle un número a esa palabra. Esto aplica para género. Para edad no aplica poner ningún código porque ya la edad está en números, entonces no es necesario, ¿verdad? Después, para carrera, igual tengo ciertos nombres de carreras y yo nada más, sin ningún orden aparente, les pongo un número. Esto aplica en todas aquellas preguntas en las que las respuestas sean categorías. Ahora bien, pueden ser categorías dicotómicas como hombre y mujer, como público y privado, pero pueden también tener diferentes respuestas y siguen siendo nominales. Sí, eso es súper importante para que ustedes no, para que no creamos que las nominales es solo para respuestas dicotómicas, en realidad es para respuestas que sean simplemente sin ningún orden aparente, nada más necesito saber si es una, la otra o la siguiente. ¿Okay? Entonces puede ser dicotómica, pero puede ser múltiple también. Ok, estos son los códigos de esto. Después yo tengo las escalas, esta es mi primera escala, que es la de madurez. Las escalas sí tienen un orden. Esto sí va a ser una codificación en escala. ¿Eh? Y es importante de una que nosotros vayamos viendo cuál ítem corresponde a cuál indicador. Yo sé que la variable es madurez vocacional, ¿verdad? Pero ¿cuáles son mis indicadores? Bueno, yo tengo planificación, exploración, información, decisiones y realismo. Pero obviamente en la pregunta no dice el indicador. Entonces, es importante dentro de esta pestaña de códigos que yo de una vez lo nombre. Ok, el primer ítem dice, personas externas influyen significativamente en mi planificación sobre dónde trabajar o estudiar un posgrado. Entonces, la planificación, este ítem corresponde a ese indicador, entonces ahí lo acomodo. Exploración también. ¿Cómo me pregunto con frecuencia? ¿Dónde trabajar? ¿Acerca de qué posgrado? ¿Verdad? Este ítem, según el instrumento, corresponde a exploración. Y así vamos, ¿no? Es importante sí tener muy identificado a cuál indicador pertenece cada ítem. Ahora, cuando nuestra muestra está respondiendo la encuesta, a ella no le aparecen números en las opciones de respuesta, sino que le aparecen estas. No me describe del todo, me describe parcialmente, me describe del todo. Entonces, pueden ser 7, pueden ser 5, pueden ser 3, normalmente tiene que ser impares, eso sí. Aquí sí importa el número que yo le coloque. Si yo, porque esto va a ser en escala, me devuelvo, estos eran nominales, entonces no importa el orden del número, da igual, porque nada más queremos saber un nombre, pero aquí, cuando es escala, yo voy a sumar este puntaje. Entonces, sí es como súper importante tener clara que las respuestas a cuál puntaje corresponde. Por ejemplo, en este ítem dice, tengo mucha información acerca de las posibilidades profesionales y de posgrado a las que puedo acceder. Si esa persona, esta frase, le describe totalmente, se va a ganar 3 puntos, porque quiere decir que tiene alta el indicador de información en la madurez vocacional. Pero si marca no me describe del todo, tenemos que marcarle un 1 o un 0. Yo prefiero el 0, pero bueno, puede ser el 1, no pasa nada. Entonces, chicos y chicas, vean que acá sí yo tengo que ser muy clara de cuál es mi codificación. En las amarillas no importa. Yo aquí podría poner 1 y aquí 2, que da lo mismo. Y aquí 11 y aquí 6, que da lo mismo. La cosa es que no se repitan, pero puede ser el número que yo quiera. Sin embargo, cuando es en escala, sí hay que tener mucho cuidado porque esto es un puntaje que yo voy a sumar, entonces tiene que tener sentido. Si yo aquí pongo 2, aquí pongo 3 y aquí pongo 1, me va a alterar los resultados, porque la gente que dice no me describe el todo va a ganar puntos que no debería ganar, ¿verdad? Es como ese cuidado que hay que tener. Eso yo lo debería hacer con todas las preguntas, ¿verdad? Y tener claridad de cuál va. Ahora ustedes dirán,
Bueno, profe, pero es que la respuesta es igual para todos. A veces sí, como en el caso, como en el caso de esta escala, pero cuando yo tengo otra escala como esta, como la de estilos, de repente me puede cambiar. Miren que aquí dice, la respuesta es Iván, no me describe del todo, me describe parcialmente, me describe del todo. Y el código iba en orden 1, 2, 3. Cambio de escala y tengo que cambiar de código, vean. Por ejemplo, compromiso. Se supone que el compromiso o el indicador del estilo de crianza compromiso tiene que ver con que la persona, el hijo o la hija sienta cercanía emocional, sensibilidad, ganas de ayudar de parte de su persona encargada. Entonces, vean que el ítem aquí dice, en mi niñez y adolescencia podía contar con la ayuda de mi padre, madre o persona encargada si tenía algún tipo de problema. Ok, si el hijo o la hija siente que podía contar con su papá, va a tener un alto compromiso. Entonces, siempre tiene que tener 3 puntos, tiene que puntuar más, a veces 2 y nunca 1. O puede ser 0, 1 y 2, como quieran. El punto es que, de acuerdo al ítem, siempre va a tener una calificación de 3. Entonces aquí cambian. Ven que aquí el orden iba 1, 2, 3. Ahora va 3, 2, 1. Ahora, ¿qué pasa si mi ítem está en negativo? Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, en este caso, si esta persona tenía autonomía psicológica, que básicamente es que sus papás, su mamá, su persona encargada, le daba la oportunidad o fortalecía su capacidad de tomar decisiones propias a partir de acciones democráticas y no acciones restrictivas. Entonces, si eso es lo que se supone que significa autonomía, pero yo tengo un ítem que dice, mi padre, madre o persona encargada decía que no debía discutir con los demás y ceder, ahí la persona encargada no está haciendo que su hijo o hija tenga autonomía. Entonces siempre va a tener que ser un 1, la puntuación más baja, y nunca va a tener la puntuación más alta, ¿verdad? Porque si una persona dice, no, nunca, mis papás nunca me decían que yo debía ceder, más bien me decían que tuviera pensamiento crítico, entonces esa persona, sus papás sí generaban autonomía. Cuando la pregunta es negativa, yo tengo que cambiar la codificación, ¿verdad? Que en este caso hay varias por ahí. Muy bien. Vean este caso de autonomía que sí no es a la inversa, no es negativa, sino que es positiva. Dice, mi padre, madre o encargada me dejaba tomar mis propias decisiones en lo que quería hacer. Aquí no está la inversa, no está negativa. Entonces sí, yo tengo en siempre un puntaje de 3, en a veces un puntaje de 2 y en nunca un puntaje de 1. Eso es súper importante tenerlo muy claro porque sí puede alterar bastante el resultado. Normalmente estas preguntas como a la inversa, normalmente confunden un poquito, pero a ver, no debería ser un problema. Muy bien, una vez que yo tengo los códigos, ahora sí, yo agarro mis datos que están en palabras y los codifico. ¿Ven? Yo no debería tener una tabla donde hayan palabras, solo debería tener una tabla con números. Y acá, en las etiquetas de las variables, así se les llama en SPSS, pues y yo sabemos que no son variables, pero en SPSS le llaman variables a estas columnas, a esta fila, perdón. Yo no debería poner toda la pregunta. Vean que aquí está toda la pregunta y se hace larguísima, no se lee en el SPSS. Entonces, en lugar de yo poner toda la pregunta, yo debería tener una etiqueta. Por ejemplo, en lugar de que me diga, si hacía algo que no les gustaba a mi padre, madre, persona encargada, actuaba de una manera fría y poco amigable, en lugar de decir todo eso, yo sé que este es el ítem 14 de la escala de crianza del indicador autonomía. Yo le coloco una etiqueta. Esa puede ser la que usted quiera, cualquiera. Yo le coloqué esta porque para mí es más fácil identificarlo. Ok, ítem 14, ese significa escala de componentes de estilos de crianza y autonomía es el indicador. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy codificando, en lugar de poner toda la pregunta, yo pongo una etiqueta. ¿Verdad? Por ejemplo, en esta es la primera pregunta, por eso tiene 1. De la escala, por eso tiene E. De madurez, por eso tiene M. Y pongo planificación. Normalmente no le pongo, se podría, pero yo normalmente no le pongo tildes porque no las lee el SPSS en las versiones viejitas, entonces por eso, pero también se podría. Nada más no les va a aparecer. Normalmente cuando hay una tilde pone un símbolo ahí raro. Pero bueno, se podría hacer.
esta codificación que está aquí es lo que nosotros vamos a copiar y pegar en el SPSS, que después lo vamos a ver en otro video. Pero después yo tengo que a estos números ponerles alguna etiqueta en la siguiente hoja, y para eso vamos a ocupar esto. Pero lo que se pega en el SPSS es esta tabla con solo números. Importantísimo, tenemos que tener nuestras tablas de operacionalizaciones cerca, saber que si, digamos, si una persona se ganó en planificación un 28, saber que eso significa que es un nivel medio, por ejemplo. Eso después lo vamos a retomar, pero es importante tener estos cuadros de operacionalización cerca. Cualquier preguntita, me avisa.